Muy buenas tardes para todos. Les ofrezco mil disculpas por la grabación de esta mañana, pero no me quedó bien la grabación, entonces por eso me veo en la necesidad de volver a grabar para que por favor estemos pendientes, porque la otra grabación nos quedó con mucha bulla, muy fea. Entonces vamos a hacer una muy buena grabación. Bueno, la clase de hoy es la clase número 2 y la clase número 2 tiene que ver con la resolución 1668 del 30 de diciembre del 2020. Esta resolución 1668 lo que hace es modificar y derogar la resolución 0388 del 10 de mayo del 2013 y todos los actos administrativos que con ella lo contemplan y lo complementan, perdón. Entonces, esta resolución 1668 tiene unos antecedentes y unas razones por las cuales se hizo esta nueva resolución. La reforma al protocolo de participación, ¿por qué surge? ¿Por qué nace la nueva resolución? Porque hay una necesidad encaminada a mejorar toda la operatividad en el funcionamiento de las mesas de participación efectiva de las víctimas. Dado que la resolución 0388 del 2013 ha sido objeto o fue objeto de múltiples, pero múltiples modificaciones, lo que implicaba entonces la necesidad de unificar todas esas modificaciones que le hicieron a la 0388 y dejar una sola. En este caso se creó pues la 1668 del 30 de diciembre con unos ajustes en el acto administrativo y así facilitar la comprensión y toda la aplicabilidad que esta norma tiene que tener en todos los espacios de participación. Entonces, por eso fue que se realizó por medio de la unidad de víctimas esta nueva resolución, recopilando todo. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de esta resolución? Este acto administrativo está dirigido a todo el territorio nacional y aplica a las personas y a los colectivos que han sufrido un daño con ocasión al conflicto armado interno. Esto es de acuerdo a qué? De acuerdo al artículo 3 de la ley 1448 del 2011, donde las organizaciones de víctimas, las organizaciones defensoras de víctimas, las mesas de participación en primer, segundo y tercer grado de conformidades, o sea, la municipal, la departamental y la nacional. Esto está contemplado en el artículo 2.2.9.1.3. ¿De cuál decreto? Del decreto 1084. Recordemos que ese decreto salió en el 2015 y todo lo que hagan las entidades territoriales en el ámbito de su competencia. Entonces, esta norma aplica a todo el territorio nacional en los espacios de participación. Por eso se le llama el protocolo de participación efectiva de víctimas. Pero para que este protocolo sea ya real, sea operativo y esté en funcionamiento como resolución, como norma y sea toda la carrilera que nosotros necesitamos para poder ir caminando en esa incidencia en los espacios de participación, se requiere de una viabilidad y esa viabilidad la da la parte jurídica, ¿cierto? La parte jurídica, y eso debe de estar contemplado en la oficina jurídica de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Esa oficina jurídica es la encargada de darle la viabilidad a esta norma. Y en el artículo 192 de la ley 1448 del 2011 establece que el deber del Estado colombiano es garantizar la participación efectiva de las víctimas en el diseño, en la implementación, en la ejecución y todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de la ley en los planes, proyectos, programas que se crean en ocasión a todo este sistema de víctimas, Entonces, además de todo esto, debe de garantizar también
la disposición de los medios, instrumentos necesarios, todo lo necesario para que estas organizaciones y la participación de las víctimas sean una instancia de decisión y seguimiento previstas en esta ley 1448. El acceso a la información, el diseño de espacios de participación adecuados para toda la efectiva participación de las víctimas en el nivel municipal, en el nivel departamental y en el nivel nacional. Entonces, recordemos que en el artículo 192 vamos a encontrar el deber del Estado para garantizar la participación efectiva de las víctimas. Igualmente también el artículo 193 de la ley 1448 ordena la conformación de las mesas de participación efectiva de las víctimas. ¿Y qué hace esto? Proporcionar la participación de las mujeres, de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de las personas mayores víctimas, a fin de que se vean reflejados en estos espacios de participación y garantizar con esto esa participación en estos espacios de organizaciones defensoras de derechos humanos y de derecho internacional humanitario y de todas las organizaciones de víctimas. Son espacios de participación contemplados en el artículo 193 de la ley 1448 para la participación de mujeres, de niños, niñas, adolescentes, de personas mayores, víctimas del conflicto. En el artículo 194 vamos a encontrar que también nos garantizan la participación efectiva y nos la tienen que garantizar los alcaldes, los gobernadores y el comité ejecutivo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Estos van a contar con un protocolo de participación efectiva, que es el que estamos trabajando el día de hoy. El alcalde va a tener una herramienta que es la resolución 1698 para poder decir: las víctimas tienen estos derechos de participación. Ahí está el protocolo. Señor alcalde, ¿no lo conoce? Mire, se lo entregamos. Nosotros, las víctimas, con las mesas de participación, tenemos derecho a estar en todos estos espacios de participación. ¿Y con esto qué se da? Que se brinde la posibilidad y unas condiciones necesarias para el derecho a la participación efectiva. Ese es el protocolo de participación y se debe garantizar que estas entidades públicas, que son las encargadas de tomar decisiones en el diseño, en la implementación, en la ejecución de todos estos planes, programas de atención y reparación, tengan en cuenta las observaciones presentadas por el colectivo de víctimas de las mesas de participación, de tal manera que exista una respuesta institucional respecto a cada observación que hagan estas personas en estos colectivos, en estas mesas de participación, a los entes territoriales, gubernamentales y nacional. Entonces, por eso debemos de tener unas muy buenas mesas, unos muy buenos líderes, para que propongan y podamos llegar a acuerdos con los entes territoriales y presentarles las propuestas, los planes, todo lo que tiene que ver para garantizar que las víctimas también tienen un espacio de decisión en el momento de presentar esas propuestas. Hablamos ahora del decreto único
Acuérdese, el decreto único es el decreto número 1084, ese salió en el 2015. Allá en el título 9 de este decreto se reglamenta y se estipula genéricamente la participación efectiva de todos los espacios de participación de las víctimas, las mesas de participación, las organizaciones de víctimas, las organizaciones defensoras de los derechos a las víctimas, los voceros y representantes, así como también los procedimientos de elección y funcionamiento de estos espacios de participación. Todo eso lo encontramos en el título 9 del decreto único reglamentario 1084 que salió en el 2015. Es importante también tener en cuenta la sentencia T025 de 2004, el estado de cosas inconstitucional, y todas las diferentes autos de seguimiento a esta sentencia. Son relativos y relacionados con el goce del derecho a la participación efectiva. Recordemos que en la sentencia T025, una de las cosas inconstitucionales es la participación efectiva de las víctimas en el tema de desplazamiento forzado. Sentencia T025, desplazamiento forzado, las cosas inconstitucionales. Entonces, ahí la Corte Constitucional ha reclamado la creación de garantías y espacios para la participación con enfoques diferenciales, de tal forma que se le permita o que se le brinde la oportunidad a toda la población desplazada a participar en el diseño, en la implementación y en la ejecución y seguimiento de las políticas públicas. Recordemos, muy importante, el tema de los ejes de la política pública, y los vamos a tocar en la segunda semana cuando hablemos de prevención y protección, asistencia y atención, reparación integral, justicia, verdad, memoria, reparación colectiva. Y me detengo en un eje muy importante que es la reparación integral. La reparación integral tiene 5 medidas. La medida de rehabilitación, la medida de satisfacción, la medida de restitución, la medida de indemnización y la medida de garantías de no repetición. Pero las víctimas del conflicto armado, nosotros las víctimas, solamente nos centramos en una, que es la indemnización. Y entonces ahí es donde empieza el problema con la unidad de víctimas y con el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas. Y es que el SNARIP tiene que cumplir unas funciones específicas en estas medidas. Tiene que cumplir funciones en rehabilitación, en restitución, y tiene que cumplir también en rehabilitación, satisfacción y el de restitución. Y la unidad se tiene que encargar de una medida también muy importante, que es la medida de indemnización. A eso se debe de dedicar la unidad. Pero la unidad está dedicada a las 5 medidas, diría yo a las 4, porque las garantías de no repetición, esas son de la fuerza pública. Entonces hay que tener en cuenta esa parte, porque el protocolo de participación lo dice en el tema de la sentencia T025. Entonces toca mucho el protocolo de participación, la sentencia por el estado de cosas inconstitucional, porque esta resolución permite presentarle también a la Corte Constitucional que están realizando un tema de brindarle la posibilidad a las víctimas de participar y poder salir del estado de cosas inconstitucional en esa parte, en la parte de la participación efectiva. Asimismo, también la Corte Constitucional no ha desconocido en este proceso
la complejidad que representa la transición hacia un marco universal de protección de víctimas, como lo estipula la Ley 1448 del 2011, y a la vez ha declarado a la participación como un eje, ojo, un eje transversal en la superación del estado de cosas inconstitucional de la sentencia T025 del 2004, lo que yo les estaba explicando ahora, cuya principal entidad responsable es la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a la que ha solicitado con esta estructura el protocolo de participación para poder salir del estado de cosas inconstitucional y soportar así esta parte. El cumplimiento también de la Ley 1448, el Decreto Único Reglamentario con la 1084 del 2015, donde asignan a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas una función muy importante, y es la de diseñar el protocolo de participación, y fueron ellos los que entonces diseñaron este protocolo para unificar todos esos cambios que le hicieron a la 388 y dejar uno solito, que ahora lo llamamos la 1668 del 2020, del 30 de enero, y donde los entes territoriales, ya sea municipal, departamental, distrital, tienen que acogerse a todo lo que tiene que ver con el tema de participación de víctimas. Entonces, también hablamos del numeral 5 del artículo 3 del decreto 4802 del 2011, donde establece una unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, la cual debe de implementar unos mecanismos, unas estrategias para la efectiva participación, con el enfoque diferencial en diseño de planes, de programas, de proyectos, de atención, de asistencia y de reparación. Por eso nosotros como mesas debemos de presentar muchos proyectos, trabajar articuladamente con la institucionalidad y así poder realizar una verdadera incidencia. También podemos hablar del artículo 17 de este decreto 4802 del 2012, donde le da unas funciones muy especiales a la subdirección de participación para todo lo que tiene que ver con las actividades y el estudio necesario para el diseño de este protocolo. Ellos fueron los encargados de diseñar todo este proceso y de interlocutar con la unidad de víctimas, con las víctimas, para que nos pusiéramos de acuerdo en un protocolo que estuviéramos de acuerdo todos. Entonces eso se realizó, ellos tuvieron una página web donde podíamos entrar y realizar nuestras propias observaciones. Adicionalmente a todo lo que les estoy contando y diciendo, el numeral 4 de este decreto, del 4802, determina como función principal establecer unos mecanismos de participación oportuna y efectiva de las víctimas en todo lo que tiene que ver con el diseño, la implementación y la ejecución. Por eso es importante que nos leamos ese numeral 4 de este decreto 4802, donde nos habla de esa implementación en la ejecución y evaluación de las políticas en los términos de la 1448, que es la ley que rige todo este andamiaje de constitucionalidad. Entonces, todas esas normas que reglamentan y que acompañan a la 1448 para que se convierta en una política pública. Entonces, compañeros, esto es lo que les puedo decir del protocolo, el nuevo protocolo de participación. Nos tenemos que pegar mucho de este nuevo protocolo de participación, porque ahí es donde tenemos la posibilidad de hacer una verdadera incidencia política y de presentar proyectos. Por eso es tan importante la formación, por eso es tan importante que miremos a ver si podemos realizar un curso de 40 horas donde les enseñemos a las mesas a formular proyectos. Estamos pensando en eso, estoy mirando la posibilidad de lanzar un curso de formulación de proyectos para mesas de participación efectiva. Sería genial para que aprendamos a hacer proyectos y podamos presentárselos a los entes territoriales, departamentales y nacional. Así que hoy los dejo
por el tema de la segunda clase. Mañana les coloco la tercera clase y les ofrezco de verdad mil disculpas por el video de esta mañana, porque sí, de verdad había mucha bulla y no lo vuelvo a grabar entonces en el parque, sino que lo grabo ya en un sitio donde no nos hagan bulla, para que ustedes puedan recibir muy bien la información y puedan realizar una transferencia a otros compañeros. Hasta luego, que estén muy bien, Dios los bendiga.